Esencia de la eternidad. Capítulo 5. Revolución, primera parte. Después de la breve conversación que Liban tuvo con Gregorio en Eritria, regresó a Sining para completar su coartada. Al llegar a la entrada, dos centinelas lo reciben dejándolo pasar sin preguntas ni dudas. Liban caminó hacia su hogar y entró a la sala donde su familia cenaba. En esta sala se encontraba su hermana Nousoumi y su padre Sil, quienes estaban cenando en absoluto silencio. Liban se sentó con ellos y los acompañó, tanto las reuniones de cena como de cualquier otra. La mayor parte del tiempo el silencio siempre estaba presente. Al terminar de cenar, la familia se preparó para dormir y apagaron todas sus luces, al igual que la mayoría de casas del reino. Durante la noche, Liban pensó profundamente en las palabras de Gregorio, pues le prometió que aceptaría una alianza con su reino una vez que sea el siguiente rey de Sining. Tenía un objetivo claro, pero no sabía qué debía hacer para llegar a ese objetivo. No era miedo lo que lo dominaba, solo inquietud. Por ahora no era necesario actuar de forma desesperada. Podría simplemente esperar a ser el siguiente en la línea del trono para guiar a su gente en la dirección correcta. A pesar de que esto iba a tardar mucho tiempo, era la forma más sencilla de llegar al poder sin conflicto. La sociedad de Sining siempre se consideró un reino cerrado y conservador. Se dedicaron únicamente a servir a su propio reino, por lo que las negociaciones de armas o materias primas nunca eran negociadas por ninguna razón, y a quienes atraparan negociando estos elementos serían castigados con la muerte. Sil siempre fue estricto con el orden y la disciplina de su gente. Para él era lo más importante de su sociedad. Sus leyes obligaban a su gente a ser convertidos en guerreros desde muy jóvenes para proteger a su reino en cualquier circunstancia. Por ley, los hombres debían ser los protectores principales del reino y los encargados de cumplir los servicios de asesinato o al cumplimiento de trabajos variados, principalmente los trabajos pesados. Las mujeres también eran entrenadas para ser guerreras desde jóvenes, y al crecer se les daba la libertad de tomar dos roles distintos en la sociedad: ser amas de casa o guerreras al servicio de Sining. Esto incluía trabajar en la agricultura o artesanía mientras estuvieran en servicio. La hermana de Liban, Nousoumi, tomó el rol de ser una guerrera al servicio de Sining y juró lealtad a su padre, a quien no le cuestionaba ninguna decisión que él tomaba. Como era rutinario por la mañana, Liban y Nousoumi tenían la responsabilidad de cultivar bonsáis y mantenerlos en buen estado siempre. Mientras Nousoumi trabajaba en uno de estos, Liban dijo: ¿Crees que la decisión de nuestro padre haya sido la mejor al rechazar una alianza con los demás reinos? Nousoumi respondió diciendo: nosotros no tenemos la necesidad de cuestionar las acciones de nuestro padre. Él sabe qué es lo mejor para el reino. Liban dijo: realizar una alianza con los demás reinos evitaría que estemos obligados a asesinar para mantener nuestra sociedad. Nousoumi no estaba sorprendida por el pensamiento de Liban, pues ellos siempre habían tenido la confianza el uno al otro para hablar sobre las decisiones de su padre o lo que debían hacer con el reino en un futuro. Nousoumi respondió: nuestra ley es clara y estricta, no podemos compartir nada con otros reinos, debes entenderlo. Juramos lealtad a nuestro padre, así que no debemos cuestionar sus decisiones. Ella lo escuchaba, pero no deseaba apoyar su ideal. Liban no podía convencer a Nousoumi de cambiar, ni tampoco a alguien de su gente, pues su líder siempre les protegía. Les daba leyes que mantenían el reino de Sining alejado de las malas costumbres de afuera. El único que veía mal la tradición de su padre era él, y no podía hacer nada más que aceptar lo que su padre demandaba. Pero Liban no quería darse por vencido. Él quería luchar por su ideal aun cuando nadie lo escuchaba, pero debía ser paciente para actuar. Sining era un reino que se tenía como una mina de oro al tener tecnología y materias primas que otros reinos deseaban obtener. Por esta razón, Sining tenía centinelas y exploradores vigilando alrededor del reino durante casi todo el día, para evitar cualquier tipo de infiltración con la intención de espiar o robar sus recursos. Cada explorador que se le daba la tarea de vigilar los exteriores del reino eran elegidos personalmente por Sil, y Liban estaba encargado de realizar la exploración rutinaria al norte durante la noche. Mientras montaba su caballo con velocidad baja, el caballo de repente sintió que algo lo amenazaba. Liban no entendía el temor del caballo, así que decidió bajarse y ver qué había al frente. Al investigar pudo ver que había una serpiente, la razón por la que el caballo no quiso avanzar más. Liban intentó deshacerse de la serpiente para continuar el camino, pero cuando lo intentó fue emboscado por algunos hombres que lo rodearon. Levantaron sus lanzas y sus espadas para acorralar a Liban, y él se puso en guardia para iniciar la pelea.
Justo en ese momento un hombre detrás de los desconocidos habló diciendo tranquilos, solo manténganse atentos. Li Bang observó el rostro del desconocido y preguntó, si buscas entrar al reino de... El desconocido lo interrumpe diciendo, es un gusto su majestad. Me disculpo por interrumpir su labor de vigilancia, me llamo Durant y soy el líder mercenario de Avillán. Tranquilo, solo vine a hablar. Li Bang responde, habla. Durant le dice, como sabrá nuestro territorio recibió un ataque hace un tiempo. Nuestras bajas fueron grandes y debido a que el enemigo no tuvo pérdidas en esos ataques, nosotros nos vimos obligados a escondernos y tener miedo ante su regreso. Debo tomar acción y por eso estoy aquí, no para pedirle la ayuda a su reino joven Li Bang. Vengo a pedirle hablar de negocios. Li Bang por obvias razones debía rechazar el trato en caso de que el mercenario pidiera recursos o armas de su reino, pues ningún habitante de Sining debía hacer un trato de este tipo con ningún reino. Este le dice, lamento que su territorio haya sido atacado por esas bestias, pero el reino de Sining no tiene nada que ver con su situación, nosotros brindamos servicios de asesinato, no comerciamos nuestros recursos. Al concluir estas palabras Li Bang guarda su espada y se da vuelta para intentar subir a su caballo e irse, pero Durant con rostro decepcionado le responde diciendo, lo comprendo. En ese caso tendré que aceptar el no y enviar un mensaje a su padre sobre su visita sospechosa a Eritrea. Li Bang se queda paralizado por un momento y observa el suelo en silencio, para luego voltear la cabeza y decir Eritrea requería un servicio de Sining, por eso los reyes de esos reinos nos visitaron. Durant al escuchar esto se ríe con entusiasmo para luego decir, joven Li Bang, no soy un tonto, sé que su visita a Eritrea tuvo un propósito personal y no importa cuánto quiera ocultarlo, usted no tenía autorización para ir a Eritrea y cumplir un servicio. Mis hombres estuvieron vigilando el exterior de Sining después de que nuestro territorio sufrió ataques de Alkmaar. Nuestra intención era intentar infiltrarnos en su reino y robar algo valioso, sería difícil, pero después de aquella reunión nos llamó la atención su sospechosa visita a Eritrea. Sé que su padre no estaría feliz si se enterase de sus acciones o incluso podría ser ejecutado por traición. Si desea irse e ignorar mis palabras, su padre sabrá lo que hizo. Li Bang no tenía escapatoria. Sabía perfectamente que sus acciones serían castigadas severamente y no le quedó otra opción más que aceptarla. Amenaza de Durant. Fue cuando Li Bang le dijo, entonces ¿qué es lo que quieres? Durant con una sonrisa dijo, usted nos acompañará a nuestro campamento que está cerca de aquí. Ahí podremos hablar sin que ninguno de sus compañeros lo vea, pero antes entregue las armas que trae. Li Bang con rostro enojado entrega su espada y sus armas adicionales. Sin que darle opción acompaña a los mercenarios hasta su campamento. Al llegar al campamento Durant invita a Li Bang a entrar a su carpa y charlar. Li Bang entra sin opción y Durant dice, ¿deseas sentarte? Li Bang solo lo observa con un rostro serio sin decir nada. Al ver el silencio, Durant dijo, iré directo al grano, tu reino tiene materia prima y tecnología que deseo obtener. Quiero que me traigas muestras de ambas cosas. Li Bang responde, ¿por qué simplemente no me pides un cargamento? Durant lo observa y le dice, suena tentador, pero un hombre como yo siempre quiere ver lo que va a comprar. Li Bang respondió, entonces, si te doy esas muestras ¿me dejarás tranquilo? Durant con mirada sonriente le dice, eso dependerá de lo que lleves a nuestro territorio. Li Bang sorprendido dice, ¿su territorio? No puedo viajar hasta allí sin dejar sospechas. Durant responde, tranquilo joven Li Bang. Te daré facilidades para que puedas llevar la mercancía sin levantar sospechas. Solicitaré un servicio de asesinato, y cuando el mensaje llegue a Sining deberás ofrecerte para cumplir ese servicio. Si fallas en el intento, volveré a solicitarlo hasta que seas tú quien se presente. ¿Qué dices? ¿Aceptarás? Li Bang observa por un momento a Durant mientras éste extiende su brazo para esperar que él le estreche la mano. Él sabía perfectamente que, si era descubierto haciendo este trato, sería ejecutado públicamente en su reino, pero si decidían no realizarlo de todas formas esto lo podría conducir a la muerte. Ambos caminos llevaban al mismo destino, no tenía elección y decidió aceptar el trato por su supervivencia. Li Bang le dio la mano a Durant y este le mencionó que el mensaje iba a ser enviado mañana. Sin nada más que decir Durant le pidió regresar a su reino antes de que algunos de sus compañeros sospechen de su ausencia. Inmediatamente Li Bang salió de la carpa y subió a su caballo para finalizar su rutina de exploración. Había llegado un poco tarde al reino y el centinela de la entrada le preguntó la razón, a lo que Li Bang dijo, mi caballo tuvo un problema en el camino, al parecer una serpiente estaba cerca, tardé un poco encontrándola para que mi caballo pueda avanzar, me disculpo por la demora.
El centinela queda convencido por el testimonio de Livang y lo deja pasar. Durante esa noche Livang sintió un escalofrío que nunca antes había tenido y no era por los mercenarios que lo chantajearon para obligarlo a comerciar con ellos, era por su padre. Los habitantes de Sining siempre le tuvieron más miedo a Sil que a las personas de afuera. Según su ley, aquellos que cometieran traición contra Sining serían exhibidos públicamente para luego ser juzgados y castigados, cortando su cabeza. Para Sil cualquier violación a la ley solo se podía pagar con sangre y era esto a lo que sus habitantes temían, cometer un error. Al día siguiente durante la tarde después de que Sil y sus hijos comieran, un mensajero llegó para solicitar un servicio de asesinato con detalles adicionales. El encargado de ejecutar el asesinato debía presentarse en el territorio de los Avillán para recibir instrucciones precisas. Sil aceptó y reunió a algunos guerreros para comunicarles lo solicitado por el mensajero. Regularmente este tipo de trabajo se le encomendaban a guerreros destacados y experimentados, para así poder enfrentarse a cualquier tipo de situación sin olvidar el objetivo principal. Al terminar de explicar a sus guerreros sobre la misión, Sil observó a todos y Nozoumi, quien parecía estar dispuesta a encargarse del trabajo, intenta levantar la mano, pero Livang interviene diciendo: «Padre, yo me ofrezco a cumplir esta misión, no quiero que mi hermana se ponga en riesgo ahí fuera». Al decir esto Nozoumi con un tono serio dice: «¿Insinúas que no puedo protegerme sola?». Livang intenta calmarla, pero su padre no deseaba escuchar discusiones en la mesa, así que decidió encomendarle la tarea a Livang. Nozoumi no dijo nada después de esta decisión y Livang se preparó para viajar durante la noche al territorio de los Avillán. Livang había viajado aproximadamente 3 veces fuera de Sining y lo más lejos que había llegado fue Eritrea. Sin embargo, en este caso, él viajaría a un territorio hostil que no había explorado en misiones anteriores. Antes del viaje su padre lo visitó y le dijo: «Estás por viajar a un territorio de mercenarios. Siempre debes estar atento ante cualquier posible amenaza. Uno de los exploradores te guiará hasta la cercanía del territorio, finaliza esta tarea y vuelve». Livang confió en tu capacidad. Livang le agradece y sube a su caballo para emprender el viaje al territorio de los Avillán. Mientras cabalgaba junto al explorador, pudo observar a lo lejos la ciudad iluminada de Gibraltar. Era una vista agradable y Livang quedó maravillado al ver la prosperidad del reino, un reino que protegía y compartía todo lo que tenía. Livang fue interrumpido por el explorador, que le pidió prestar atención al camino. Este se disculpó y continuaron sin más distracciones. Más allá de Gibraltar se encontraba el territorio de los Avillán, quienes esperaban la llegada del guerrero que cumpliría su servicio de asesinato. Al casi estar cerca el explorador le dice: «Mi señor, el territorio de los Avillán está cerca, yo le esperaré aquí una vez que tenga las instrucciones precisas». Livang inmediatamente avanza con su caballo hasta llegar a la entrada del territorio. Este fue apuntado con lanzas al acercarse y Livang dijo: «Soy el encargado de cumplir el servicio de asesinato que solicitó su líder, déjenme pasar para hacer mi trabajo». Al escuchar esto los 2 guardias lo dejan pasar y lo custodian hasta el interior. Al entrar al espacio de trabajo de Durant logra observar en su interior muchas cosas que desconocía, como alimentos y armas que al parecer conseguía de otros reinos para el beneficio de su territorio. Mientras observaba a su alrededor, Durant dijo: «Si te interesa comprar algo de lo que ves aquí, estaré dispuesto a negociarlo por un precio justo». Livang se niega inmediatamente y le entrega las muestras prometidas de su reunión anterior. Al abrir el cargamento, Durant observa plantas desconocidas, algunas frutas y lo más curioso fue un arco pequeño, el cual los ninjas lo utilizaban como arma a distancia. De esta forma podían eliminar enemigos sin acercarse tanto a su objetivo. Durant quedó asombrado con su diseño único y dijo: «¿Cómo le llaman a esta arma?». Livang dijo: «Hoja fantasma». Claramente Durant tenía mucho interés en conservar esta arma para beneficio de su gente, y aunque también examinó las plantas y demás elementos que trajo Livang, la hoja fantasma era lo que más llamaba su atención. Mientras Durant curioseaba, Livang observó de nuevo su entorno y logró ver algunas frutas rojizas que llamaron su atención. Una de estas frutas tenía forma de manzana. Al acercarse un poco más, Durant dijo: «Veo que está interesado en saber más sobre esa fruta». Livang dijo: «¿Es algún tipo de manzana?». Durant se levanta de su asiento riendo para luego decir: «No, joven Livang, no es una manzana. Según lo que mencionó el comerciante, a esta fruta la llaman garnata, es una fruta con sabor dulce y ácido. Lo comerciamos hace algún tiempo en otras tierras, ¿deseas probarlo?». Livang, aunque se niega, no puede evitar sentir curiosidad por su sabor. Durant no lo piensa más y abre la fruta para luego darle la mitad a Livang.
Al probarla confirma lo dicho por Durant, era una fruta con un sabor dulce y ácido. Durant dice, ya que trajiste muestras valiosas de tu reino, quizá dejaré que te lleves algunas de ellas. Liban responde exclamando, quizá. Durant continúa diciendo, sí, todo dependerá de ti. Me trajiste elementos valiosos, si aceptas, podrás llevarte algunas de estas frutas. Aunque parecía un trato justo, Liban dijo, gracias por la oferta, pero solo aceptaré entregarle las muestras que traje, nada más. Durant lo observa con decepción y le entrega una bolsa con la paga del falso servicio requerido para luego decir, de acuerdo, eso sería todo por ahora, joven Liban, regrese a su reino, le comunicaré cuando necesite su ayuda de nuevo. Liban sin decir nada se despide y da la vuelta para salir. Mientras caminaba, uno de los guardias que lo custodiaba lo golpea fuertemente tirándolo al suelo. Solo puede escuchar algunas voces antes de quedar inconsciente. Al despertar, se siente desorientado sin saber dónde se encontraba. Al intentar moverse siente que está atado a una silla. Frente a Liban se encontraba Durant, quien lo miraba con un rostro serio y decepcionado mientras 4 guardias custodiaban la habitación en la que estaban. Durant dice, no quiero que hayan resentimientos entre nosotros, Liban, si te dijera que esto no fue personal, sabrás que te digo la verdad. Liban desorientado dice, ¿qué quieres de mí? Durant lo mira fijamente y le dice, no eres tú a quien busco, tú solo eres un medio para llegar a mi objetivo principal, sí. Liban dijo, las acciones de mi reino en los asesinatos no son personales, actuamos por órdenes de otros. Durant dice, así es, pero tu reino no solo se ha dedicado a asesinar a personas que quizá lo merezcan o no. Robo y secuestro a inocentes. Al escuchar esto, Liban lo observa con duda. Durant continuó diciendo, tu padre cometió un crimen y quebrantó una ley que tanto decía respetar. Liban solo lo observa con un rostro confuso sin saber qué había hecho su padre en el pasado. Durant le dijo, ¿no lo sabes? Fue hace mucho tiempo, al principio no entendíamos qué pasaba. Creímos que quizá eran las brujas las responsables del incidente, pero tiempo después supimos lo que verdaderamente había pasado. Tu padre recibió instrucciones de un hombre desconocido, nunca supimos quién era. Solo sabemos que era de Alkmaar y su encargo así era secuestrar a más de 60 niños de entre 1 a 5 años. Tu padre debió rechazar ese encargo por dignidad y por respeto a su ley, la cual estipula que ningún habitante de Sinin debe cumplir ningún servicio de asesinato o cualquier otro pedido que involucre niños y mucho menos bebés, pero aún así lo aceptó y envió a sus guerreros a secuestrar niños de los diferentes reinos, incluido el territorio de los Avillán. Se llevaron a más de 20 niños de aquí, nunca encontramos ningún rastro de ellos, ni siquiera sus cuerpos. Quien haya sido el hombre que ordenó ese secuestro, no importa, tu padre fue el responsable principal y debe ser castigado por lo que hizo. Liban queda asombrado al escuchar todo esto, pues estas acciones rompían con la ley de su padre, que prohibía a los guerreros de Sinin secuestrar o asesinar niños, y con vergüenza dice, lo siento, no lo sabía, mi gente tampoco lo sabe. Durant responde, disculparte no va a traer de vuelta a todos esos niños que fueron secuestrados y posiblemente asesinados, ni tampoco salvarán a tu padre del castigo que merece. Nosotros sabemos bien lo que se siente perder a nuestros hijos, tu padre también sabrá lo que se siente y que no pueda hacer nada para salvarte. Ahora relájate, no voy a matarte, al menos no por ahora. Durant sale de la habitación y se dirige a otro lugar donde se encontraba el explorador que acompañaba a Liban para llegar al territorio de los mercenarios. También había sido capturado y estaba inconsciente. Durant lo despierta y le dice, tú te encargarás de que tu rey reciba este mensaje y la espada de su hijo como evidencia de su captura. Él está secuestrado en mi territorio, si quiere salvarlo, deberá enviarme 5 cargamentos con recursos únicos de Sinin, tiene un día como límite. Si cumple mi petición, su hijo volverá a su reino. Al terminar de decir esto, Durant desata al explorador y lo empuja para que envíe el mensaje a Sinin. Mientras esto pasaba, Liban solo podía lamentar las acciones que había cometido su padre contra los demás reinos, sí, que tanto obligaba a todos a obedecer su ley, una ley que él mismo quebrantó. Por la mañana Sil fue comunicado de la situación y se le entregó la espada de Liban. Su rostro reflejaba falta de preocupación. Aún así, reunió a sus guerreros para ser comunicados de lo sucedido con Liban. En esta reunión estuvieron presentes diferentes representantes de su ejército, incluida Nouzoumi, quien se veía más preocupada que su padre al ver que éste tenía la espada de su hermano. Sil dijo, hemos recibido un mensaje de los Avillán, tienen secuestrado a Liban. A cambio de que regrese a salvo, solicitan 5 cargamentos con recursos únicos de Sinin.
Solo nos dan un día para reunir todo y enviarlo al territorio de los mercenarios. Uno de sus guerreros dijo, entonces, ¿qué acción tomará, señor? Sil con un tono muy frío dijo, según lo que decreta nuestra ley, ningún habitante de Sining puede negociar recursos o armas con ningún reino exterior. Li Bang se ofreció a cumplir esta misión y arriesgó su vida al hacerlo. Lamento que no pueda hacer nada para ayudar a mi hijo. Nuestros recursos nunca serán compartidos ni entregados a otros reinos, aun cuando una vida dependa de ello. Todos en la reunión se quedaron en frío silencio tras las frías palabras de Sil. Nadie deseaba oponerse ante la decisión de su rey. Luego de comunicar esto, Sil pidió al explorador antes capturado por Durant a enviar ese mensaje de rechazo a los Avillán. La reunión fue concluida y los representantes continuaron sus actividades con normalidad. Mientras Sil caminaba por uno de los pasillos, Nouzoumi lo alcanza y le dice, «Padre, ¿es todo? ¿Dejarás morir a mi hermano después de que él se ofreciera a cumplir esta misión y evitando que yo me expusiera a también ser secuestrada?» Sil responde, «Sé que es una decisión que cuestionarás. Aceptar negociar con los Avillán y entregar nuestros recursos sería quebrantar nuestra ley. Mis decisiones siempre son tomadas para beneficio del reino». Nouzoumi con tristeza responde, «Dejar morir a mi hermano también sería un crimen». Sil dice, «Tu hermano se sacrificará por nosotros, así ha sido por mucho tiempo, Nouzoumi. Debemos dejar atrás nuestras emociones y sentimientos cuando se trata del bien de nuestro reino. Tu hermano será un héroe al evitar que las personas del exterior se aprovechen de nosotros». Al terminar de decir esto, Sil le entrega a Nouzoumi la espada de su hermano. Ella solo podía observar la espada y llorar su pérdida. Desconsolada acepta la decisión de su padre y se queda en el suelo sin cuestionar nada más. El explorador de Sining durante la tarde llegó al territorio de los Avillán y entregó el mensaje a Durant. Al escuchar el mensaje, este realmente no estaba tan sorprendido por la decisión de Sil y fue inmediatamente a visitar a Li Bang para hablarle sobre lo dicho por su padre. Al entrar en la habitación despertó a Li Bang y se puso frente a él para decirle, «Tu padre nos envió un mensaje y sinceramente no estoy tan sorprendido. Estoy más decepcionado por lo poco que quiere a su gente o a sus propios hijos». Li Bang, sin entender, le pregunta sobre el mensaje de su padre, a lo que Durant dice, «No desea negociar con nosotros por tu vida, prefiere dejarte morir aquí y conservar sus valiosos recursos. Sin duda es un hombre que no valora la vida de nadie, es una pena». Al entender que lo dejarían morir, Li Bang acepta su destino y con un tono triste dice, «Entonces, termina con esto». Por primera vez Durant siente lástima por este hombre y entiende que no ganará nada con su muerte. Este dice, «Bueno, ya que tu padre no desea negociar, pasaremos al plan de respaldo y para ello voy a mantenerte con vida». Li Bang dijo, «¿Plan de respaldo? ¿Sabías que mi padre rechazaría tu petición?». Durant dice, «No, había una posibilidad de que declinaría la negociación, pero siempre debes tener un plan de respaldo cuando las cosas no salen como uno lo espera». Li Bang pregunta sobre su plan, pero Durant le da la espalda y lo deja en la habitación oscura custodiado por guardias. Durant regresa a su espacio de trabajo donde se encontraba el explorador vigilado por 2 guardias. Cuando vio llegar a Durant tuvo un rostro de lamento, pero Durant al verlo dijo, «Tranquilízate, no lo he matado aún, pero tengo un nuevo mensaje para ti». El explorador lo observa extrañado y Durant dice, «Ya que su querido rey no desea rescatar a su hijo y entregarlo demandado, pasaré al plan de respaldo. Su rey ya opinó, es turno de su pueblo». El explorador, sin entenderlo, mira con duda. Durant le escribe una carta para que sea dirigida al pueblo de Sining. Una vez entregado el mensaje escrito al explorador, uno de los soldados lo corta con un cuchillo y de esta forma administrándole un veneno en su cuerpo que lo iba a matar en unas horas. Durant dijo, «Recita este mensaje a tu gente, no a tu rey. Tal vez te prohíban hablar a tal punto que los soldados tendrán la intención de silenciarte, pero léelo hasta donde alcances y si sobrevives vuelve aquí. Si te quedas, el veneno en tu cuerpo te matará en unas horas, te daré el antídoto en cuanto vuelvas». Con rostro enojado el explorador dice, «¿Qué te hace pensar que me sacrificaré por ti dando este mensaje?». Durant con rostro serio dice, «Creo que lo harás por 2 razones, por el príncipe Li Bang y para decirle la verdad a tu gente». El explorador no entendía a qué quería llegar y le pide una explicación. Durant le contó al explorador sobre los secuestros en masa que su rey había aceptado realizar años atrás. Al igual que Li Bang, este queda sorprendido, pues Sil había quebrantado su propia ley, algo que ni el explorador ni su gente lo sabían.
A pesar de lo dicho por Durant, el explorador dudaba sobre su versión de los hechos, pues también era posible que le estuviera mintiendo para conspirar contra su gente. Durant sabía que tal vez dudaría de sus palabras, así que le mostró una evidencia que no podía cuestionar. Este era un contrato escrito, donde se comprometía el rey de Sining a cumplir la petición de un nigromante de Alkmaar y la firma de ambos estaba en el contrato, demostrando que efectivamente, Syl había sido el responsable principal del secuestro de más de 60 niños. El explorador quedó asombrado al ver y leer el contrato firmado. Durant dijo, ¿ahora lo ves claramente? Tu rey quebrantó su propia ley. El explorador pregunta, ¿por qué? ¿Por qué quieres que le muestre a mi gente esta evidencia ahora? ¿Por qué no lo hiciste antes? Durant dijo, si yo o uno de los míos mostraba esta evidencia a tu gente jamás nos escucharían, pero si uno de los suyos lo hace, entonces recibirá toda su atención. Además, primero quería sacar todo el provecho posible de sus valiosos recursos naturales, pero ya que su rey no quiso negociar la vida de su hijo, le mostró a su gente que no le importa la vida de nadie, solo su ley, una ley que pronto sabrá su gente que él mismo quebrantó. Entonces dime muchacho, ¿estás dispuesto a enviar este mensaje y contarle la verdad a tu gente? El explorador lo observa con confusión, estaba sorprendido al ver tales acciones cometidas por su rey. No tenía duda de que su crimen era algo aberrante y luego de un rato de pensarlo suspira, toma la carta junto con el contrato y se pone de pie para ir a Sining y entregar el mensaje a su gente. Mientras tanto en Sining no usó y llora desconsolada frente a la espada de su hermano, sin imaginar lo que se aproximaba. Si te gusta mi contenido puedes apoyarme regalándome un like, suscribiéndote y activando las notificaciones. En el próximo episodio, Revolución, segunda parte. Muchas gracias.